Muy bien. Vamos a desarrollar algunas consideraciones generales sobre el tema de formalización rural, todos los aspectos vinculados al tema de la ley, la 31.145, y también los alcances del reglamento de la ley, el decreto supremo 014-2022 Minagri, y los procedimientos de formalización ya vinculados solamente en esta parte al tema de saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos en propiedad del Estado, a solicitud de parte, que es uno de los procedimientos que establece el reglamento. Muy bien. Como saben, el nuevo reglamento, la ley y el nuevo reglamento, el 014-2022 Midagri, desarrolla dentro de su estructura los procedimientos de predios rústicos. Estos predios rústicos, en su primera categoría, pueden ser predios rústicos que se ubiquen sobre propiedad privada o sobre propiedad estatal. Son las dos características que acoge el reglamento de predios rústicos. No regula el tema de predios rústicos ubicados sobre terrenos de comunidades campesinas o nativas, ya sean inscritas o no inscritas. Ya es una situación totalmente diferente donde existe un procedimiento especial para ello, pero este reglamento no recoge esa situación especial que se encuentren pues superpuestos estos predios rústicos, ni tampoco desarrolla actividades de que en su momento las comunidades han transferido predios a terceros para efecto de su regularización sin haber cumplido las condiciones o los requisitos que exigen para efecto de transferencia de terreno comunal. ¿Ya? De todas maneras, van a haber casos específicos donde ciertos agricultores, ciertos titulares han adquirido estos terrenos y sí pasarían a un tema de independización, uno de los procedimientos de independizar terrenos comunales, y dentro de ese esquema está la solicitud de que estos nuevos titulares por estas escrituras públicas de transferencia de propiedad necesitan este documento expedido por los gobiernos regionales, que es el certificado de información catastral y el código de referencia, para poder independizar esos predios. Pero eso es un procedimiento totalmente diferente que está regulado en el sentido de que son los famosos servicios de exclusividad que brinda. No está contemplado dentro del procedimiento de saneamiento físico legal, sino son servicios exclusivos que brinda justamente los gobiernos regionales para esos casos específicos que vamos a ver más adelante. En consecuencia, el tema de predios rústicos, condicionado generalmente a propiedad estatal y a propiedad privada, en esta parte vamos a desarrollar el tema de propiedad estatal a pedido de parte, porque dentro de los procedimientos están los procedimientos masivos realizados sobre predios rústicos, sobre propiedad estatal o sobre propiedad privada, y también las solicitudes a pedido de parte, que se presentan pues también sobre propiedad estatal o sobre propiedad privada, ¿no? Y el otro grupo que va a desarrollar reglamentos son las famosas tierras heredazas habilitadas, incorporadas a la agricultura, donde se establece de que necesariamente para acudir o acogerse a este procedimiento, la antigüedad tiene que oscilar antes del 25 de noviembre de 2010 y la condición de que estos terrenos sean necesariamente de propiedad del Estado. Si estamos frente a terrenos seriazos ocupados antes de esta fecha, pero de propiedad privada, el reglamento no contempla un procedimiento especial para su formalización. Tendrá que recurrirse a otra vía paralela para poder realizar el saneamiento físico legal, pero no dentro de este esquema de saneamiento. El tema de las tierras seriazas, el tema de las comunidades campesinas y nativas tienen una reglamentación especial, que no es materia de esta presentación, pero sí se vinculan directamente con el tema que vamos a desarrollar en el sentido del diagnóstico técnico legal que se realiza a nivel de unidad territorial o unidad, digamos, unidad catastral, donde se va a realizar este estudio, y que necesariamente dentro de ese estudio se puede determinar que la unidad se encuentra sobre terrenos seriazos, se encuentra sobre comunidades campesinas o nativas, como conclusión dentro del diagnóstico. Y ahí vamos a ver cuál es de alguna manera, el camino que se sigue frente a estas situaciones. Pero cada uno de los temas que se van a desarrollar están vinculados a procedimientos de administrados que no tienen título de propiedad y que de alguna manera solicitan una inscripción de un derecho de propiedad a través de este procedimiento a solicitud de parte. Hay que también ver de que este procedimiento a solicitud de parte estaría también marcado en el sentido de aquellas personas que no solamente son poseedores antes del 25 de noviembre de 2010,
sino podría darse el caso de que personas que tienen documentos de propiedad o tienen documentos que acreditan una titularidad podrían también solicitar justamente un proceso de titulación de esta naturaleza. Por eso, estas situaciones necesariamente conllevan de que el ente formalizador tendrá que analizar caso por caso específico para ver si estamos frente a un tema de servicios exclusividad para solicitar solamente los certificados y ir directamente a registros, o frente a un caso donde necesariamente el ente formalizador regional tendrá que analizar el documento presentado de propiedad en terreno estatal para regularizarlo a través del instrumento de formalización. Entonces, son situaciones que se van a presentar en el momento de ingresar los expedientes administrativos en cada uno de los gobiernos regionales. Muy bien. El objeto de la ley es regular el tema del saneamiento físico legal y formalización de los predios rústicos y las tierras heredades habilitadas como indicado. Estos terrenos, predios rústicos, que se pueden encontrar sobre propiedad estatal o privada y pueden ser en tema masivo o puede ser a solicitud de parte, ¿no? Uno por predio, cada uno con una solicitud independiente. Y las tierras heredades que son necesariamente a solicitud de parte, que pueden presentarse justamente siempre que se cumplan los requisitos de la antigüedad, 25 de noviembre de 2010, y que se encuentren sobre propiedad privada, ¿no? Estos elementos indicados en la ley van a, de alguna manera, dar un parámetro de las acciones que va a desarrollar el gobierno regional para efecto de la formalización y titulación. Muchos de los predios que, de alguna manera, ya se han visto inmersos dentro de estos procedimientos, han sido adquiridos por terceros en un procedimiento de alguna manera de transferencia de titularidad o de posesión en algunos casos, y muchos de ellos ameritan un procedimiento justamente de regularización o de titulación a pedido de parte. Lo importante es saber sobre qué terreno estamos, si estamos frente a un tema de propiedad estatal, un tema de propiedad privada, para ver el procedimiento adecuado donde se va a aplicar este procedimiento. Muy bien. Los alcances de la ley están relacionados necesariamente al tema de definir de que los procedimientos de formalización de predios rústicos en propiedad estatal pueden darse por dos situaciones. Uno, el tema de los poseedores de estos terrenos o aquellas personas que tienen de alguna manera derechos de propiedad, donde el Estado en su momento los otorgó un título de propiedad, un título verde, un título rojo, o una escritura o una resolución de adjudicación, y que no en su momento no lo llegaron a inscribir. Entonces, como consecuencia de ese derecho, lo que se pretende con este procedimiento a solicitud de parte es inscribir ese derecho de propiedad, ya que si se presentan directamente al registro podría tener imperfecciones en el momento de su presentación. Entonces, más aún que el gobierno regional tiene la facultad de otorgar los famosos instrumentos de rectificación que permite de alguna manera corregir estas imperfecciones de los títulos y poder darle una, digamos, opción de poder inscribir estos derechos de propiedad. Dentro de los procedimientos regulados y como parte del objeto mismo de la ley y del reglamento del Decreto Supremo 014-2022, tenemos ya marcados los procedimientos establecidos y de alguna manera a cargo de los gobiernos regionales, donde los mismos gobiernos regionales a través de sus equipos técnicos coordinan directamente con la IGESPAR para efecto de su implementación, especialmente en aquellos procedimientos en el primer grupo relacionado al saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos en propiedad del Estado. El segundo grupo, el saneamiento físico legal y formalización de tierras heredades habilitadas. El tercer grupo, la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio. El cuarto grupo, el tema de la regularización del tracto sucesivo de aquellos titulares que de alguna manera tienen un derecho de propiedad que han adquirido de un titular registrado, de un titular donde el Estado en un principio le otorgó un derecho de propiedad y este a su vez ha transferido a un tercero. Los procedimientos vinculados a la generación y prevalencia de la información catastral. Todos estos procedimientos nombrados van de la mano con el tema de los conceptos relacionados al tema rural. Y el tema rural ya se ha definido en forma mucho más esquemática en el sentido de indicar que el concepto de predio rural tiene dos subconceptos vinculados a predios rústicos y a famosas tierras heredades habilitadas, ¿no? Cada uno de ellos, con sus esquemas especiales,
predios rústicos que se podrían encontrar sobre propiedad privada o propiedad estatal, y las tierras serias deshabilitadas solamente se van a, de alguna manera, definir las competencias del gobierno regional en aquellos casos donde estas tierras serias deshabilitadas se encuentren sobre propiedad estatal, ¿no? Y el tema temporal, con una antigüedad al 25 de noviembre de 2010 para el caso de predios rústicos sobre propiedad estatal, y el tema de tierras serias deshabilitadas también a la misma fecha, ¿no? Este tema de la fecha límite para efecto del saneamiento físico legal es específica, para lo cual el equipo técnico tiene que definir exactamente con los medios probatorios pertinentes, definir el tema de la ocupación del terreno, ¿no? Actualmente se está valiendo de otros métodos, por ejemplo, el tema de la revisión de las imágenes satelitales, que permiten justamente comprobar el tema de la ocupación del terreno. Entonces, como medio, digamos, alternativo para poder definir el tema de la antigüedad, ¿no? Pero lo importante es de que ya se ha centrado el tema de los conceptos básicos con respecto al saneamiento físico legal, de la lectura del reglamento. Van a encontrar estos conceptos ya definidos cuando estamos hablando de predios rústicos y tierras serias deshabilitadas. El concepto general va a ser predios rurales, donde directamente el punto vinculante para estas actividades es necesariamente la actividad agropecuaria. Es decir, para entender la noción de predios rústicos, necesariamente para esta ley considera el tema de la actividad agropecuaria como punto esencial del tema de la ocupación. Es decir, no pueden haber predios rústicos donde se realizan actividades totalmente diferentes. Por ejemplo, actividades en zonas agrícolas donde, digamos, el administrado que está en posesión de un terreno podría realizar acciones, digamos, de recreación, pequeños bungalows, hoteles, u otras actividades totalmente diferentes a las actividades agropecuarias. Entonces, ahí estaremos frente a un tema totalmente diferente al tema de las competencias que tienen los gobiernos regionales para poder otorgarle un derecho de propiedad, un título de propiedad. Ahí tendría que irse a un procedimiento totalmente diferente. Ahí ya no es competente el tema de este proceso de formalización para ese tipo de predios. Muy bien. Para lo cual, también dentro del reglamento se trabaja un concepto definido con respecto a las famosas tierras de libre disponibilidad del Estado, donde en el momento de la presentación de la solicitud por parte del administrado, o en el tema de derechos habilitados, se cumple una función de poder descartar situaciones especiales donde el Estado, en este caso los gobiernos regionales, no podrían participar, no podían gestionar el tema de la titulación o formalización. Entre las características de las tierras de libre disponibilidad del Estado son que no se encuentren ocupadas por terceros poseedores distintos al solicitante. Si hay una persona que está solicitando la titulación de un predio rústico y no tiene posesión, prácticamente estaríamos descartando y dejando de alguna manera declarándole improcedente su solicitud, pedido de parte. Otra característica, no estén inscritas a favor de terceros. Ya esto de alguna manera elimina la puerta de entrada para poder iniciar un procedimiento a pedido de parte en propiedad estatal. No están comprendidos no están comprendidos en procesos judiciales. Si hay un proceso judicial donde se está discutiendo la posesión o el derecho, prácticamente también se excluyen dentro de estos procedimientos. Y no estará afectada por otros derechos reales inscritos o no inscritos. Puede ser sobre terrenos comunales, puede ser sobre el tema de derechos de vía u otras limitaciones que están definidas en el artículo 3. El artículo 3 define una serie de limitaciones donde el gobierno regional no puede realizar procesos de titulación. Entre ellos el tema de estar en zonas arqueológicas, en zonas de riesgo, en zonas de alguna manera intangibles, en áreas de dominio público y una serie de situaciones que están contemplados en el artículo 3 que vamos a ver a continuación. Este artículo 3, que son los ámbitos excluidos dentro del reglamento, es el primer elemento que tienen que tomar los equipos técnicos. Si alguno de ustedes trabaja en el gobierno regional, antes de tomar competencia con respecto a un procedimiento a pedido de parte, deben primero tener su base gráfica actualizada con toda esta información. Es el primer elemento que si ustedes son de alguna manera los gestores, los supervisores o los jefes de equipo técnico de un gobierno regional, lo primero que tenemos que tener a la mano es una base gráfica con todos estos elementos que se, digamos, alimentan a través justamente de los servidores o plataformas libres que tienen todas las entidades del Estado. ¿Para qué?
para poder descartar las intervenciones que va a realizar cada gobierno regional. Por supuesto que esta información tomada de las diferentes páginas web o servidores o servicios gratuitos, necesariamente que después de incorporarla a su base gráfica, tienen que ser de alguna manera comprobadas, ¿no? Pero este es un primer paso antes de diseñar una estrategia de intervención masiva o atender las solicitudes a pedido de parte. Este es el primer filtro de control que tiene que tener la brigada. Aparentemente, algunos procedimientos a veces se inician a pedido de parte y recién, de alguna manera, cuando están ya en la etapa de diagnóstico, recién van a iniciar, de alguna manera, un estudio de este tipo. Entonces, esto nos ahorraría mucho tiempo si se analizan en el principio al momento de la presentación de la solicitud para poder, digamos, descartar procedimientos que a futuro no van a llegar, de alguna manera, a realizarse o no se va a otorgar el título al administrado. Entre ellos, entre esas exclusiones, están los territorios de propiedad o posesión de comunidades campesinas y nativas. De alguna manera, esta información está inserta en el SICAR y en el SCR. También el Ministerio de Cultura tiene digamos, una base, un aplicativo, un visor con respecto a toda esta información. Los predios destinados para fines de vivienda y aquellos que se ubican en zonas urbanas y espacios urbanas, esta información la tiene COFOPRI en el famoso GeoYacta. Las municipalidades los tienen también dentro de la determinación de zonas urbanas, aprobados por resoluciones administrativas. Las áreas de uso dominio público, zonas de playa, ríos, lagunas u otros similares dentro del tema de la base gráfica que tiene la SBN, y el tema del ANAT, todo lo que es sus zonas protegidas, el tema de playas, ríos, las zonas intangibles que están de alguna manera que podemos acceder a esa información, ¿no? Las áreas naturales protegidas, tema de CERNAN, las tierras que constituyen sitios o zonas arqueológicas, Ministerio de Cultura, las tierras heredades comprendidas en proceso de inversión pública, el tema de proinversión, donde también tiene de alguna manera representado todos los proyectos, el tema de las tierras destinadas a la ejecución de obras o proyectos hidroenergéticos, para todos los proyectos que están también en la base gráfica o en el aplicativo de los gobiernos regionales, el tema de las infraestructuras de vías, tema de Provías Nacional, que también lo tiene en su aplicativo informático, y las tierras destinadas a la ejecución e implementación del plan con reconstrucción con cambios, que no hay una base definida, pero cada, de alguna manera, área operativa del tema de la autoridad de reconstrucción con cambios podría informar a través de un oficio qué zonas están inmersas dentro de estos procedimientos. Entonces, el primer elemento de exclusión y que debe marcarse para efecto de no continuar con un proceso de titulación a pedido de parte es excluir el tema de comunidades campesinas y nativas, ya sea que cuenten con derechos de propiedad inscritos en registros públicos en una partida registral o solamente tengan la posesión, y esta posesión reconocida a través del reconocimiento de la comunidad campesina y del plano que se inserta dentro del tema del reconocimiento realizado por los gobiernos regionales o autoridades anteriores, ¿no? Esta información ya viene siendo publicitada a través del SICAR, que actualmente se puede acceder directamente, es un acceso libre. El SCR se está actualizando. El Ministerio de Cultura también tiene información sobre el tema de comunidades campesinas y nativas que permiten su inscripción. Solamente un comentario acá. No toda la información registrada y no registrada se encuentran en estos servidores, en estas bases, en estos visores. Es una información de alguna manera actualizada hasta un momento determinado. Es decir, pueden encontrar sorpresas donde muchas comunidades inscritas o no inscritas no se encuentran en estos servidores o en esta visión. Entonces, parte del trabajo o parte de la actividad de cada gobierno regional es determinar exactamente qué comunidades existen, ya sean las inscritas o no inscritas, para alimentar o actualizar su base gráfica de comunidades campesinas y nativas. Es una labor que tienen que hacer constantemente los gobiernos regionales. A continuación vamos a dar varios ejemplos. Por ejemplo, estamos en un ejemplo práctico. Si estamos trabajando en la región Lima Provincias y queremos encontrar el famoso Lomera de Huacho, Guaura y Lomera de Huacho, Lomera de lo que es Huaral y Lomera de Sayán, que es una comunidad campesina ubicada en las jurisdicciones Huacho, Sayán y Huaral, prácticamente no la vamos a encontrar. Dice, entramos a SICAR, no vamos a ubicar esa comunidad campesina que está inscrita en registros públicos.
vamos a ir al visor de comunidades campesinas de Ministerio de Cultura, tampoco lo vamos a encontrar. Y así sucesivamente van a haber una serie de entidades que cuenten con información sobre comunidades, y hay también aplicativos privados que también manejan información sobre comunidades que tampoco la van a ubicar. Quiere decir de que hay muchas comunidades o mucha información que aún no se ha ingresado a esta famosa plataforma de comunidades campesinas y nativas. Y eso es parte del trabajo que tiene que hacer el equipo técnico del gobierno regional antes de iniciar cualquier procedimiento a pedido de parte o masivo. Muy bien. Ámbitos excluidos, el tema de las situaciones con fines de vivienda. Acá hay un tema muy importante. El tema de la definición de zonas urbanas, de expansión urbana, lo realizan las municipalidades provinciales. Lo que tenemos que hacer como equipo técnico del gobierno regional es solicitar a las municipalidades, a los gobiernos locales, la información con respecto a estos ámbitos, a los polígonos aprobados con su resolución administrativa, con su resolución, acuerdo de consejo, que define el área urbana y de expansión urbana. Esto con el fin de excluir justamente el tema de los predios que se encontrarían al interior y no merecerían el tema del procedimiento que vamos a aplicar. Entonces, es un segundo filtro de control, pero también se puede dar el caso de que se presente un documento pidiendo la titulación de un predio rústico, de una unidad catastral, y en el momento de la inspección vemos que ese predio está constituido por viviendas o está lotizado y se solicita un título rural. En consecuencia, tendría que ser rechazado ese procedimiento, debido a que la naturaleza misma del predio, aún encontrándose fuera de esas áreas urbanas o de expansión urbana, tienen una naturaleza totalmente distinta a la naturaleza rural, motivo por el cual ese procedimiento también tiene que ser rechazado. Muy bien. Los otros ámbitos excluidos, áreas de dominio público, de uso público, fajas marginales y áreas de protección del Estado, donde ya el Estado, ya sea con una resolución administrativa o con un derecho de propiedad inscrito, prácticamente le da esa connotación, en la cual los predios rústicos ubicados sobre esas áreas ya no entrarían dentro del proceso de formalización. Para lo cual, el equipo técnico de gobierno regional tendrá que cruzar la información con diferentes entidades públicas, especialmente con la SBN y el ANA, para poder definir estas áreas que estarían excluidas dentro del proceso de formalización, como filtro de control para poder continuar a la siguiente etapa. Pero estos son filtros de control antes de continuar con el procedimiento de saneamiento físico-legal a pedido de parte de predios que se ocupan áreas del Estado. Otra exclusión son las áreas naturales protegidas por el Estado, que también tenemos un visor que nos permite representar muchas de ellas, muchas de las áreas se encuentran inscritas en registros públicos, otras no, solamente con resolución administrativa, pero lo importante es contar con esta información actualizada, la resolución que la aprueba y sobre todo si esta resolución ha sufrido o no modificaciones en el tiempo para poder definir el grado de intervención. El tema de zonas arqueológicas, el Ministerio de Cultura tiene también un visor donde se puede ver el tema de la zona arqueológica, pero sí un consejo importante. En el visor podemos picar un polígono de una zona arqueológica, un sitio arqueológico, y automáticamente no visualiza la resolución que la aprueba. Ahora, la acción posterior del equipo técnico es definir si esa resolución está vigente o si esa resolución fue modificada o anulada. Hay situaciones donde esa información tampoco está actualizada y la única forma de actualizarla es solicitando la información directamente al Ministerio de Cultura para que nos informe si está vigente esa resolución que aprueba el sitio arqueológico y si directamente el polígono que está insertado en el visor automáticamente representa el área que realmente es el área de patrimonio cultural, ¿no? Entonces es una forma de hacer un control, un filtro de control con respecto a las acciones que vamos a tomar. Bien. Bien, el tema de proinversión, a través de sus resoluciones administrativas, donde definen el tema de áreas que van a pasar como terrenos seriazos al tema de venta o transferencia vía subasta, ¿no? Con una adjudicación especial. Entonces, son áreas que también estarían excluidas dentro del proceso de formalización. Las tierras destinadas a ejecución de obras o proyectos hidroenergéticos, muchos de los proyectos, entre ellos Chinecas, el proyecto Olmos y muchos de los proyectos que de alguna manera ya están definidos los procedimientos de adjudicación de esos terrenos. En consecuencia, no estarían dentro del paquete de formalización establecido en este reglamento.
tierras destinadas para obras de infraestructura, todo lo que es Provías, como saben, el tema de la infraestructura, las carreteras realizadas por el MTC, Provías Nacional, ha fraccionado o ha de alguna manera generado el fraccionamiento de predios rústicos. Muchos de los predios rústicos han sido atravesados por las vías, partiendo el predio matriz o la unidad catastral en dos predios, ¿no? Muchos de ellos inscritos, otros no inscritos, pero parte de este proceso, si ya está definido el derecho de vía o si ya ha sido adquirido el derecho de vía por parte de esta entidad al agricultor, esa área no se debería formalizar, porque ya estaría dentro del proceso de formalización por la norma especial 1192 para efecto de su regularización o formalización por parte de Provías Nacional. El tema también de las tierras destinadas a la implementación de reconstrucción con cambios, que también tiene una norma especial, la 1192, que permite el saneamiento físico-legal generalmente de predios rústicos colindantes a los ríos o canales donde ya hay una acción por parte del ente especializado para adquirir dichos terrenos y liberar el tema de alguna manera de intervenciones urbanas para poder de alguna manera cumplir con el objetivo de inscribir esas zonas, ¿no?, como áreas de protección. El tema de las interferencias también están, digamos, comprometidas dentro de estas áreas, que ya es parte del proceso mismo de poder sanear o regularizar estas interferencias al interior de las zonas en el tema del plan de reconstrucción con cambios. También aquellas declaradas de interés nacional y las tierras reservadas por el Estado, donde áreas de seguridad que puedan estar predios rústicos no se podrían formalizar por el tema de la reserva misma que hace o que realiza el Estado. Muy bien. Estas limitantes es el primer filtro de control. En la práctica, lo que tiene que hacer el equipo técnico del gobierno regional es implementar esta base gráfica. Tiene que alimentarlas, pueden utilizar el aplicativo AutoCAD o puede ser un ArcGIS, pero toda esta información. Lo segundo que tienen que hacer es que toda información que están recopilando de las entidades públicas, en este caso Ministerio de Cultura, COFOPRI, la SBN, los polígonos tienen que tener una información alfanumérica. ¿Qué quiere decir? La partida a registrar, la ficha o la información de la resolución para que sea más fácil, de alguna manera, hacer las consultas posteriores. Esto de alguna manera le dará mayor, digamos, nivel al tema de la información que van a manejar los gobiernos regionales. Es un consejo que se da porque muchos de los procedimientos a veces recurrimos a una plataforma, después de un mes recurrimos a la misma y no tenemos la información, ya está guardada en papeles. Mejor tenerla actualizada en un servidor y sobre todo en una base gráfica actualizada que maneje el propio gobierno regional. Muy bien. Dentro de las entidades competentes, el MIDAGRI, como ente rector en el tema de formalización y el tema de catastro, es el encargado justamente de dar todas las normas técnicas, todas las normas que se han expedido con respecto al tema de la formalización de predios rústicos, están relacionados justamente a las competencias y al equipo técnico que trabaja en los gobiernos, en este caso el Ministerio de Desarrollo Agrario. Son especialistas en la materia de formalización y catastro y las normas que piden justamente van de la mano con el accionar de los propios gobiernos regionales para poder implementar estos lineamientos, procedimientos y normas especiales que permitan darle viabilidad a los procedimientos. En el tema de los gobiernos regionales son los ejecutores, son aquellos que ejecutan todos los procedimientos de saneamiento físico-legal y además el tema de levantamiento catastral, ¿no? Pero siempre tienen que ir de la mano con el tema de la IGESPAR, con el MIDAGRI para brindar la información. ¿Cómo es así? En los temas masivos, el tema de unidades catastrales a pedido de parte, tienen la obligación los gobiernos regionales, los equipos técnicos, de informar a IGESPAR de todo el tema de la aprobación de la unidad territorial. La unidad territorial se aprueba con una resolución administrativa. Esta resolución, de alguna manera, va a la IGESPAR, los polígonos también se validan a través de un supervisor, un filtro de control, para que se ingresen al famoso SSR. Igual, este tema de los procedimientos a pedido de parte de unidades catastrales que se van a sanear con este procedimiento, deberían también ingresar por ese filtro. Pero el problema es el siguiente. El SSR aún no está acondicionado para recibir todos los procedimientos a pedido de parte, los individuales, todos los temas individuales. Están en proceso. Entonces, mientras tendrá que haber una coordinación entre el ente de formalización regional y la IGESPAR para poder avanzar con el tema de la titulación, porque
un tema técnico no puede impedir el tema del servicio, en este caso de las solicitudes a pedido de parte. Más aún que la inacción de estos procedimientos podría traer a futuro quejas o de alguna manera acciones contra los funcionarios del gobierno regional por ser un procedimiento a solicitud de parte. Entonces, acá ya viene un tema de coordinaciones. Los gobiernos regionales se aconseja que estén coordinando directamente con la IGESPAR para ver el tema de las implementaciones futuras del sistema, del SCR, para que se pueda compatibilizar con la información que se está manejando. Muy bien. Dentro del tema de los presupuestos que debe tener el tema de la formalización rural, está el tema de que estos procedimientos que desarrolla los gobiernos regionales pueden ser de oficio o a solicitud de parte. Y hay que ver siempre el tema del esquema anterior. En la anterior ley, en el decreto legislativo 1089 y el 032-2008 vivienda, que es el antiguo reglamento de formalización rural, no se contemplaban los procedimientos a solicitud de parte. Todo era masivo, todo era de oficio. En este procedimiento, en esta norma actual, sí se contempla estos procedimientos debido justamente a los problemas que se presentaron anteriormente. Entonces, ahora sí, los procedimientos pueden ser masivos, de oficio, o a solicitud de parte previo pago de los derechos de tramitación. Estos procedimientos masivos son gratuitos y los procedimientos a pedido de parte son onerosos. Se inician por unidades territoriales o por unidades catastrales. Pues la persona que está solicitando o que se está de alguna manera trabajando en el masivo, pueden presentar documentos de posesión o propiedad con respecto al predio que están ocupando, ¿no? Y estos predios, necesariamente, para que pueda intervenir el gobierno regional, tienen que ser sobre propiedad estatal o propiedad privada, en el tema masivo o individual. Y que no existan procesos judiciales. Son condiciones especiales que se dan para efecto de que el gobierno regional puede intervenir sobre esa zona o sobre esa unidad territorial. El tema de las infraestructuras de servicio, lo que son carreteras, drenes, canales, tienen un tratamiento especial para que el mismo gobierno regional proceda al tema de la famosa rectificación de oficio o a pedido de parte para solucionar estos temas de las infraestructuras al interior de los predios rústicos, en el tema generalmente de predios inscritos, ¿no? La finalidad de este procedimiento, de estos presupuestos, es generar un título de propiedad. Y viene el primer presupuesto general que tiene que tener todo gobierno regional. El título que expida un gobierno regional tiene que ser un título único, un título inimpugnable, un título que una vez inscrito en el registro, a futuro no se presenten problemas de ningún tipo. Un título que a futuro no aparezca o no se genere un tema de duplicidad de partidas registrales con otro predio de mayor extensión o de mayor antigüedad. El objetivo de realizar un saneamiento físico legal a pedido de parte o masivo es de que el título que se entrega sea un título único, un título que no va a ser cuestionado ni en la vía judicial ni en la vía administrativa. Ese es el objetivo que tiene el gobierno regional. No puede generar o otorgarse títulos que a futuro podrían generar una problemática o un proceso judicial al administrado, como en muchos casos se ha dado, ¿no? Hay situaciones donde a diario se lee El Peruano últimamente y están apareciendo procesos de duplicidad de partida frente a unidades catastrales a títulos otorgados por los anteriores entes que han formalizado propiedad rural. Y eso no se puede dar. Entonces no se estaría haciendo saneamiento, se estaría haciendo en la doctrina que se llama titulación, dar títulos sin saneamiento. Entonces lo que se busca es que los gobiernos regionales elaboren, ejecuten un buen procedimiento para que el título otorgado sea título único, título perfecto, y se inscriba directamente en el registro de la propiedad. Bien. El Decreto Supremo, como hemos dicho, este reglamento que estamos analizando, ya desarrolla o define el tema de los famosos predios rústicos con una antigüedad en propiedad del Estado al 25 de noviembre de 2010, al igual que los terrenos seriazos habilitados. Esta fecha es límite. Es la fecha límite para la intervención de los gobiernos regionales para aplicar este procedimiento regulado en la 014. Y en el tema de propiedad privada, predios que se ubiquen sobre propiedad privada, no le pone una fecha límite, pero sí le da una condición de 5 años anteriores al momento de la presentación de la solicitud o al momento de realizar el procedimiento masivo. Entonces, estos plazos lo que definen son competencias con respecto a cada gobierno regional para poder, de alguna manera, activar una acción directa con respecto al tema de
otorgar un título de propiedad o un derecho de propiedad a través del procedimiento especial que se está generando. Ese es el objetivo que tiene, y evitar justamente el tema de poder generar o incentivar mayores ocupaciones de terrenos, de predios rústicos, de terceros o de propiedades del Estado, ¿no? Entonces, lo que se está poniendo acá en esta norma es una fecha límite para el tema de la titulación. Muy bien. Ahora bien, en el tema de predios rústicos, debemos entender de que estas fechas de predios rústicos en propiedad del Estado se pueden realizar, como hemos dicho, a pedido de parte o en el tema masivo, cuando interviene ya el gobierno regional en una unidad territorial, por ejemplo, en la zona de Canta, y va a trabajar un promedio de 800 predios en una unidad territorial. Y esa zona es un terreno estatal, digamos, hipotéticamente. O también puede trabajar el tema de un solo predio que un administrado está solicitando también en Canta, de una unidad catastral de 3 hectáreas, ¿no? Pero la condición para trabajar en este terreno estatal, ya sea en el masivo o individual, es que estos predios o estos poseedores de terrenos tengan una antigüedad antes del 25 de noviembre de 2010 como condición para poder realizar este procedimiento, ¿no? Los gobiernos regionales tienen que tener esa, digamos, ese nivel de análisis de poder demostrar que tienen esa antigüedad con los medios técnicos que permitan justamente determinar el tema de la antigüedad. Este mismo principio se aplica para las tierras serias habilitadas en propiedad del Estado, donde es la competencia que tienen los gobiernos regionales para poder intervenir. No hay intervenciones de tierras serias sobre propiedad privada ni propiedad comunal, solamente sobre propiedades estatales, para lo cual tenemos que demostrar que estamos frente a un terreno del Estado, de propiedad del Estado. Y cuando hablamos de propiedad estatal, ese predio le puede pertenecer a cualquier entidad del Estado o puede tratarse de un terreno de que no tiene antecedentes registrales, que el registro de predios me ha indicado de que no hay antecedentes sobre esa zona, o que el estudio que se ha hecho con respecto a matrices antes de iniciar el diagnóstico no determine que ese terreno o ese predio, que si bien es cierto está inscrito a nombre de un propietario privado, está en proceso de realizarse una reversión y que ese predio de propiedad privada se va a incorporar al Estado, ¿no? Es una acción previa antes de iniciar un procedimiento de regularización o de saneamiento físico legal. Entonces, son acciones que tienen que ser consideradas en el momento de la evaluación de cada uno de los expedientes a solicitud de parte. También, dentro de este grupo de predios rústicos, se encuentra el tema de los predios rústicos que se encuentran sobre propiedad privada, y acá se aplica el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Que puede también ser a solicitud de parte o masivo, para lo cual se exige una antigüedad de 5 años en el tema de predios rústicos, porque en el tema urbano, en el tema de asentamientos humanos, ¿no?, de centros poblados, se exige 10 años. Acá, en la prescripción, en el tema rural, solamente el plazo se acorta a 5 años, ¿no? Y se realiza este procedimiento vía un procedimiento especial que es declarado por el jefe del área de formalización rural, que interviene como un juez que declara el derecho de propiedad a la persona que está en posesión de ese terreno con 5 años, que cumple los requisitos del Código Civil, con el de 950 del Código Civil, con respecto a la posesión pacífica, pública y como propietario para ser declarado. Aún exista oposición por parte del propietario, el jefe de la oficina de saneamiento rural es el que declara a través de una resolución la propiedad al administrado, le da la titularidad y esta titularidad se inscribe en el registro de predios. Pero una condición especial, tiene que definirse exactamente para que proceda la prescripción quién es el propietario privado. Hay que identificarlo. Hay que ver sobre qué partida registral está, sobre qué derecho de propiedad está, para poder identificarlo. No hay un proceso de prescripción contra supuestos. ¿Qué quiere decir? Supuestos propietarios o posibles propietarios. Tiene que haber una identificación clara y cierta con respecto al titular registral para poder aplicar la prescripción. En todo caso, si no se detecta ese propietario privado, estaríamos frente a un tema de titulación en propiedad estatal, porque se supone que el principio de la 29.151 indica que los terrenos que no tienen antecedentes registrales le pertenecen al Estado. En este caso sería un terreno estatal, ya que no se ha ubicado un titular. Entonces hay que tener en cuenta mucho este tema para poder identificarlo. El otro gran procedimiento en el tema de propiedad privada es el famoso tracto sucesivo, donde en algunas ocasiones un propietario ya titulado por el gobierno regional,
por la Dirección General de Reforma Agraria, por el EXPET, por COFOPRI, contaba con un título de propiedad sobre su predio de 5 hectáreas. Y este, a su vez, transfirió ese derecho a un tercero. Y ese tercero solamente tiene un contrato o un documento, de alguna manera, de fecha cierta, pero que no le permite inscribir su derecho en el registro de la propiedad porque el registro le exige una escritura pública. Y a su vez, él decide venderlo a otra persona y esa persona también está en la misma condición. Frente a estos casos de la falta de inscripción por falta de tracto, el reglamento se ha puesto en el supuesto de poder regularizar el tracto, regularizar esta imperfección. En vez de ir a un proceso judicial, se recurre a la vía administrativa para poder regular el tema del tracto y poder inscribir ese derecho de propiedad directamente a través del instrumento de formalización rural, que permite inscribir ese derecho del último poseedor, último titular, en el registro a través de la expedición de un documento, de un instrumento de formalización que permite regularizar este tema del tracto sucesivo. Muy bien. Está bien. El esquema de la formalización en predios del Estado necesariamente no escapa del tema del catastro rural, va de la mano. Si bien es cierto, en el tema urbano se realiza un tema de una titulación, se entrega un título con la inscripción de un plano de trazado de lotización que no representa el tema del catastro, porque es totalmente diferente. En el tema rural sí, se elabora un catastro y el plano catastral, las unidades catastrales o estas representadas a través de los famosos certificados de información catastral, son inscritos en el registro. Entonces, acá sí se conjuga el tema de que el catastro es el elemento técnico que permite la inscripción en el registro de predios. Y por esa razón es importante, porque parte del proceso de formalización es levantar el catastro del predio, de los predios que se van a formalización. Ya sea en el tema masivo, 1000 predios en una zona, unidad territorial en Canta, o a pedido de parte en el sentido de poder analizar la información que se ha presentado a nivel de solicitud y analizar estos documentos, especialmente la parte técnica, para ver si concuerda con la realidad en campo y poder validar la información y generar el tema de la unidad catastral, el tema del certificado de información catastral que permita justamente inscribir el derecho en el registro de la propiedad. Pero un punto importante, hay que diferenciar siempre de que la base o el catastro rural no se encuentra actualizado. Mucha de la información que está publicitada en el SICAR, en el SCR, no se encuentra actualizada. Muchas unidades catastrales no se conjugan con la realidad del registro. Podemos encontrar un predio que se ha inscrito, se ha levantado, se ha catastrado en el año, digamos, 95, en el 98, y prácticamente con un área de 10 hectáreas. Y si vamos a la fecha actual, ese predio ya se subdividió en 3 predios, 2 de 3 y 1 de 4 hectáreas. Pero esa realidad no se refleja en el catastro actual. Debería ser, porque en realidad la función del catastro es tener una información actualizada de todos los predios, pero este sistema aún está en construcción. No se tiene actualmente en nuestro país un sistema catastral que permita la actualización inmediata de los predios, lo que conlleva de que la información que está publicitada en los servidores, en el SICAR, en el SCR, tenga que ser de alguna manera contrastada con la realidad del registro y sobre todo con la realidad en campo. Es un elemento esencial dentro de las actividades que desarrolla el equipo técnico del gobierno regional. La brigada o el equipo técnico tienen que verificar la información y actualizarla, y especialmente a través de su base gráfica, poderla tener con los elementos que define el registro, con los archivados, con la base gráfica, para poder contrastarla y comparar. Porque acá hay otro elemento adicional que se tiene que ver. Mucha de la información actualmente concentrada en el catastro rural está en un sistema totalmente diferente, está en el PESAT. Otra información está en WG. Entonces va a haber siempre un divorcio de, digamos, de ubicación con respecto a la georreferenciación de cada uno de los predios. Entonces hay que tener en cuenta mucha de la información que figura que debe necesariamente ser actualizada. Muy bien. Otro elemento que es importante es verificar el tema de zona catastrada, ¿no? Si bien es cierto, mucha información que figura en el SICAR prácticamente ya tiene unidades catastrales, ya está definido, pero habría que definir si verdaderamente esa información cuenta como área catastrada.
Si bien es cierto, hay una definición de área catastrada, esta te tiene que comprobar, pero que no necesariamente la información que se publicita es la información actual. Entonces, acá hay una labor por parte del gobierno regional de poder determinar qué zonas son catastradas y cuáles no, debido a un punto importante. La información catastrada como elemento, digamos, esencial para poder reconocer como un área catastrada es el elemento que se encuentra georreferenciada. Y para encontrarse georreferenciada tendría que estar en el datum WGS84. Entonces, acá hay todo un tema de poder definir exactamente qué zonas en realidad están catastradas y qué zonas no están catastradas para poder ver en la siguiente parte qué procedimiento o qué elementos presentamos o requisitos presentamos para efecto de incorporarnos a este nuevo procedimiento de saneamiento de formalización en propiedad de Estado a pedido de parte. Por eso es importante definir conceptos antes de iniciar cualquier procedimiento. ¿Por qué? Porque la realidad es esta. Nosotros entramos al SICAR, verificamos el tema del georrural de Minagri y vemos, por ejemplo, unidades catastrales tituladas que se encuentran sobre la faja marginal o de alguna manera dentro, considerando parte del río. Entonces, eso no se podría dar en la práctica, pero vemos que a veces esas bases se comportan de esa naturaleza. ¿Por qué? Entonces, no hay una georreferenciación.